¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te hace raro ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. Flores del Guadaira, cantares y romances. Alcalá día a día presenta a su autor, Manuel Fernández Gamero, quien ya forma parte de la colección municipal Paisajes con Letras. Revisamos con él un trabajo de investigación que ofrece una antología musicada de romances de la tradición oral de Alcalá de Guadaira. En Radio Guadaira disfrutamos de esta obra y recibimos a su autor. Pues sí, señor, no le vamos a dar las buenas tardes a nuestro ya amigo y colaborador Manuel Fernández Gamero, porque nos estaba comentando e invitando sobre esta conferencia y recital que va a ofrecer en el museo este próximo jueves, día 11 de enero, a partir de las 8 de la tarde. A partir de ahora, Flores del Guadaira pasará a formar parte de nuestras secciones favoritas de la parrilla de Radio Guadaira en Alcalá día a día, el magazine de las mañanas de la radio, con el que te queremos acercar siempre, cada día, la actualidad más rabiosa de nuestra ciudad, pero además también toda esa cultura, patrimonio, historia y, como no, música que llega desde Alcalá de Guadaira. Y aquí podemos decir que se engloba prácticamente todo, porque Flores del Guadaira es el título precisamente de un librito que ha publicado el Museo de la Ciudad como número 12 de la colección Paisajes con Letras, y en la que se recopilan 14 de un montón de romances y cantares que ha podido recopilar nuestro amigo y colaborador Manolo en un trabajo de investigación sobre las tradiciones alcalareñas a través de la música. Conocemos así la historia, las costumbres, los utensilios, la forma de vivir el día a día y también algunos de los sucesos más importantes que han sido, como no, un hito histórico en nuestra ciudad. Y es que, no en vano, Alcalá de Guadaira es una ciudad con muchísima historia, con muchísimo linaje, con muchísimas casas reales que han pasado por aquí y, cómo no, con muchas batallas enfrentadas, de las cuales nuestros vecinos y vecinas históricamente han sido precisamente testigos y nos lo han traído a través de esta tradición oral que ha musicalizado nuestro autor, compañero y colaborador. Manolo, bienvenido a esta nueva sección de Radio Guadaira y muchísimas gracias, por supuesto, por haberte ofrecido a ello. Gracias a ti por el ofrecimiento y nada, encantado de poder divulgar este tipo de cultura. A través de esta sección vamos a ir haciendo hincapié en cada uno de estos cantares y romances para conocer qué es lo que hay detrás, ¿verdad? En cuanto a información, sí, en cuanto a historia, datos. Vale. Pues sí, verás, por ejemplo, el mismo título de Flores del Guadaira en realidad es una reminiscencia histórica, porque en el siglo XVI, como antes comentaba, cuando se empezaron a hacer diferentes publicaciones, pues uno de los títulos que se le puso fue el de cancionero, pero posteriormente aparecieron muchas flores de romances, o sea que el título ya existía en la Edad Media, perdón, en el siglo XVI, estamos ya en el Renacimiento. También se le llamaba Silva de romances. Pues retomando eso,
decidí ponerle el título de Flores del Guadaíra, en cierta medida como reminiscencia de aquellos cancioneros, y también porque uno de los máximos investigadores del romancero moderno, que a lo que nos referimos, fue don Ramón Menéndez Pidal, y editó un librito que tuvimos que estudiar mucho o por lo menos se dio la opción de estudiarlo mucho en bachillerato cuando nosotros éramos estudiantes, que es un libro que se tituló Flor Nueva de Romances Viejos. Y ahí este erudito, este investigador importantísimo, pues lo que recogió fue una muestra de esos romances históricos, tradicionales, pero también incorporó muchos de los romances modernos. Y en realidad seguimos su estela, es decir, lo que él hizo es lo que estamos haciendo, o lo que hemos hecho muchos de los investigadores que nos hemos dedicado a esta materia. ¿Vale? Con este libro, Flores del Guadaíra, viene un CD, también llamado Flores del Guadaíra, donde se encuentran precisamente grabados los 14 temas que se han elegido para analizar, ¿no? Sí, eso es. He escogido temas diferentes en cuanto a la temática. Hay varios que son temas amorosos, hay algún tema, como antes comentaba, en lo que hay subyace un crimen de un personaje. Hay varios temas que son irónicos, varios temas de mujeres que la mal casada, o de mujeres que mueren de parto. Es decir, que hay una muestra de las ideas, de los temas, de los contenidos que en los años 90 todavía nuestras vecinas habían considerado interesantes conservarlos para ellas, porque seguramente esto lo cantaban en diferentes ocasiones para ellas mismas, porque les gustaba el tema. Entonces, un tema sobre una conquista amorosa, que es lo que se describe en el romance de Gerineldo, pues quien lo cantara estaba evocando ese enlace entre un paje, un servidor del rey, con la princesa hija del rey. Bueno, pues eso es lo que se cuenta. No es que tenga una base histórica estos romances, sino que eran romances ficticios, es decir, eran historias creadas por el gusto de un artista determinado, pero que el pueblo después asimilaba como propio y lo conservaba. Los romances históricos en realidad sí existieron, es decir, sobre hechos históricos concretos, una batalla determinada, la conquista de un castillo, pero eso se dio en un proceso un poquito anterior, es decir, en el siglo XIII-XIV, fundamentalmente, se da ese tipo de romance, que es lo que muchas veces hemos estudiado como cantares de gesta. Pero esto ya, los romances en sí, es una evolución posterior. Y estos romances novelescos de los que yo te hablaba antes, romances cuentos, son los que en realidad han permanecido hasta nuestros días. Porque en nuestros días realmente a nadie le hubiera interesado la conquista del castillo de Moclín, porque ha pasado 700 años o 600 años desde entonces, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, para la investigación, tan solo ha hecho falta tu propia curiosidad, Manolo, y sobre todo esa pasión que sientes sobre la tradición oral y la música en general. Pero para la creación del disco que viene acompañando al libro sí que has necesitado la colaboración de otros grandes que han querido estar a tu lado, ¿no? Sí, afortunadamente he podido contar con la ayuda de Álvaro Gandul, de Alcalá, de Nacho y de otro compañero de Sevilla, El Pájaro, José Manuel Vaquero, que aportaron su sapiencia en esta materia, porque son músicos muy duchos en sus instrumentos, pero además con una gran trayectoria por ejemplo, Nacho y José Manuel Vaquero en temas de música antigua. Entonces han aportado una visión interesante a la hora de hacer esta edición.
como comentaba antes, Ita Espejo también intervino en algunos de los temas, pero porque en realidad la contacté con ella al final. Podía haber estado perfectamente desde el principio porque es una intérprete magnífica. Y verá, he podido contar con los músicos con los que había posibilidades en esos momentos del COVID, porque se grabó en plena época del COVID. Entonces, verá que ha salido digno el disco, por lo menos, era lo que pretendíamos. Por supuesto que sí, vamos a ir escuchando cada uno de estos romances y cantares en cada uno de los espacios que vamos a compartir cada martes a esta hora, y hoy pues vamos a hacer hincapié en dos de ellos que van a ser precisamente los protagonistas el próximo jueves en la conferencia recital que vas a ofrecer en el Museo de la Ciudad, ¿no? Sí, son dos temas muy interesantes, bueno, tanto por históricamente porque ya tienen una trayectoria larga, y como te comentaba, uno de ellos es un romance cuento, La doncella guerrera es un romance cuento sobre la conquista amorosa de un personaje determinado que se enamora de un soldado, se enamora en realidad, pero después veremos que era una soldado. Bueno, el argumento de La doncella guerrera lo encontramos en muchas otras historias. Yo en el librito cito que en realidad han existido mujeres guerreras. Por ejemplo, si tomamos en Francia, existió una mujer que fue elevada a los altares, que es Juana de Arco, que vivió de 1412 a 1431, poquísimo tiempo, y que fue llamada la doncella de Orleans, y que luchó por Francia al servicio del rey Carlos VII de Francia. Pero es que también nosotros, en nuestra tradición española, hay un caso curiosísimo, que es el de una monja que estuvo en su convento y que abandona el convento y se hace soldado. Se disfraza, evidentemente, no podía incorporarse al ejército en aquella fecha, y va al ejército, pero además se va a un sitio bastante complicado entonces, que era América. Y en América se tira peleando durante muchos años y nadie la conoce hasta que es herida, y entonces al ser herida la tienen que reconocer porque además estaba en peligro su vida, y ya la hacen que regrese a España. Esta fue conocida, hay un libro incluso sobre eso, que fue conocida como la monja alférez, y su nombre real era Catalina de Erauso, ¿vale? Se sabe que el rey Felipe IV, estamos en el siglo XVII todavía, el rey Felipe IV la recibe y le da un reconocimiento por la labor que había desarrollado. Pero también en otras culturas han existido este tipo de mujeres así guerreras. Por ejemplo, la leyenda de las Amazonas no era una leyenda, es una realidad. Y también en la cultura china, tan lejana de nosotros, esta película que se ha hecho recientemente en dibujo animado sobre Mulan, lo que nos cuenta precisamente es una historia del siglo VI, perdón, que cuenta como una doncella, una mujer, participa en el ejército. Aquí lo que se nos cuenta en el romance nuestro, en el romance recogido en Alcalá, que he recogido muchas versiones y prácticamente casi todas con la misma melodía, no ha habido una variación melódica muy extrema, lo que se nos cuenta es cómo un padre tiene una desgracia muy grande, que es tener 7 hijas. ¿Y por qué tener hijas era una desgracia? Porque en aquella época, quien tuviera hijos que fueran al ejército, podían conseguir la categoría de hidalgos. Mientras que si tenía hijas que no iban ahí a pelear a la guerra, no podría nunca cambiar de condición social. Cambiar de condición social significaba también pagar menos impuestos. Entonces había ahí
un interés crematístico. Bueno, pues, como siempre lo que ha movido, ¿no? La historia, en definitiva. Eso es, ahí está. Bueno, pues comienza la historia diciendo que se ha declarado una guerra y que el rey requiere que varones que vayan, pero entonces este padre se queja de que ha tenido 7 hijas, pero no ha tenido hijos. Entonces la más pequeña decide vestirse de varón. Y el padre le va intentando quitar las ganas, diciendo, es que te van a conocer por el pelo, me lo corto. Es que te van a conocer por los senos, no, me pongo un corsé muy ajustado. Es que, y a todo ello le van, en el desarrollo del romance en realidad, va respondiendo a todos esos detalles. Finalmente, lo que se nos cuenta en la historia es que esta mujer está peleando durante 7 años y nadie la conoce, hasta que, por un detallito mínimo, que es que cuando va a entrar en el palacio se le cae la espada y en lugar de decir pecador yo, que se me ha caído la espada, dijo pecadora yo. Entonces por ahí descubren, es un detalle nimio, pero por ahí descubren que era una mujer. Y a partir de ese momento hay ya una segunda parte de la historia, es la que el rey, que es un joven, que está al cuidado todavía de su madre y que está en la guerra también, pues se enamora de los ojos fijaos cómo lo dice, de los ojos de don Marcos, no de... O sea que lo que se está enamorando de un soldado que tiene los ojos muy bonitos. Ahí, ¿qué es lo que hay detrás? Pues lo que hay detrás es un enamoramiento y que se resuelve de esta manera. Yo en el tratamiento musical lo que he hecho es, esto se cantaba a la comba, de tal manera que, claro, una canción de comba no es lo más idóneo para el romance, porque es la última transformación que ha sufrido este romance. Esto se cantaría en su momento con un juglar, con una persona que iba cantándolo, que a veces tocaban instrumentos y a veces no, se acompañaban, pero que las melodías eran muy repetitivas, muy reiteradas, un texto muy largo y que al final los niños que estaban alrededor de tan reiterativo y con la historia tan bonita, se les quedaba. La que yo he adaptado, lo que he hecho es hacerle unos interludios musicales, crearle unos interludios musicales, hacer algunas variantes y nada, y cantarlas con los instrumentos de los que hemos dispuesto para esta grabación. Así. Pues yo creo que ya nuestros oyentes, conociendo el trasfondo de la historia de este cantar, de este romance que vamos a escuchar, y además sabiendo también que este tema no está reflejando un hecho concreto, sino muchos hechos que se repiten en diferentes comunidades, en diferentes sociedades a lo largo de la historia, que es el papel de la mujer en la guerra. También, sí, es decir, sí. Bueno, pues, ¿qué te parece, Manolo, si lo escuchamos en Radio Guadaira para que todos ya conozcan esta recopilación? Por cierto, ¿quién ha sido la persona que te ha ofrecido este contenido, Manolo? Pues mira, te voy a remitir a una de las personas, Dolores Ojeda Guisado, tenía 70 años en 1997. Rosario Vega González tenía 59 años en 1994. Carmen Capita Domínguez en 1995 tenía 68 años y 10 o 12 más, ¿vale? Estos son los fundamentales que yo incorporé en el romancerillo del Guadaira. Pues vamos a escucharla porque yo creo que, es de los más largos, pero sin duda cuenta una historia que, como acabamos de comprobar, efectivamente se ha ido repitiendo a lo largo de la historia en las diferentes sociedades, y yo creo que aquí refleja de una forma muy clara, ¿no?, el papel de la mujer en aquella época en la que la guerra y las batallas era el día a día de cada una de las ciudades y poblaciones.
tenga un hijo pena de su perdición. En Sevilla un sevillano 7 hijos le dio Dios. En Sevilla un sevillano 7 hijos le dio Dios. Y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. A la más chica de todas le llevó la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón. Padre, deme usted un caballo que a la guerra me voy yo, a pelear con el moro y a defender la nación. Que te van a conocer. No, hija mía, no vayas, que te van a conocer. Con ese pelo que tienes y esa cara de mujer. Padre, si lo tengo largo, recórtemelo usted. Padre, si lo tengo largo, recórtemelo usted. Y con el pelo cortado un varón pareceré. Y esos ojos que tú tienes dirán que no eres varón. Padre, cuando a mí me miren al suelo lo echo yo. Y ese pecho que tú tienes dirán que no eres varón. Me pondré para mis pechos un corsé ajustador. Se marchó, ha cogido su guerra, se marchó. 7 años peleando y nadie la conoció. Un día al entrar en palacio la espada se le cayó. Un día al entrar en palacio la espada se le cayó. Por decir pecador, dijo pecadora yo. El rey que la estaba oyendo la palabra le cogió. Madre, yo estoy muy malito, me voy a morir de amor. Madre, yo estoy muy malito, me voy a morir de amor. El caballero don Marco es hembra y no es varón. La verdad es que qué bonito, ¿verdad?, conocer qué es lo que ha ido ocurriendo aquí en tierras alcalareñas hace tantísimos años, precisamente a través de estos cantares y también romances que se encuentran incluidos en un libro llamado Flores del Guadaíra y que ahora es el título también de este nuevo espacio que compartimos cada martes contigo a través de Radio Guadaíra, gracias a la colaboración de Manuel Fernández Gamero, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Os invitamos sin duda a que os hagáis de un ejemplar y escuchéis cada uno de estos romances y cantares, porque sin duda es la historia pura de Alcalá de Guadaíra, y lo mejor de todo es que viene con toda esa explicación del propio autor, donde, bueno, además de hablar del argumento, también habla del proceso de investigación y de cómo se han recuperado estos cantares y romances.
Bueno, vamos ahora a hablar de otro de los cantares o romances que se encuentran incluidos aquí en este libro llamado Flores del Guadaira y que también va a ser protagonista el próximo jueves en la conferencia recital que va a ofrecer el autor en el Museo de la Ciudad. Estando yo en mi portal, así es como se llama este nuevo cantar o romance que vamos a desglosar, que vamos a analizar. Cuéntanos un poquito, Manolo, ¿cuál es el argumento de las señas del esposo o Estando yo en mi portal? Pues es uno de los temas que he encontrado con diferencias musicales, varias diferencias musicales. De tal manera que he incorporado en el CD, se ha incorporado una versión que lleva el título originario de este tipo de romance, que es Las señas del esposo, y ahora contaré por qué. Y para esta versión más melódica, que es la que vamos a escuchar hoy, lo he subtitulado Estando yo en mi portal, que es como comienza el verso inicial de este romance. En realidad, este romance ya se conocía o se ha conocido una versión escrita en 1605, pero seguramente a mediados del siglo anterior ya había versiones sobre esta misma materia. ¿Y la materia cuál es? La materia lo que cuenta es una mujer que le pregunta a un soldado que está pasando por su barrio, por su calle, que si viene de la guerra. Viene tan transformado, con la barba tan sucio y demás, que es irreconocible este señor. Entonces, le pregunta si él viene de la guerra y le dice que es que hace 7 años que se fue su marido y que no recibe noticias de él. Las guerras duraban eso y más. Claro. El soldado le pide que le dé su seña. El soldado, en realidad, lo desvelo antes, el soldado era su propio marido, pero no se quiere descubrir para ver en qué situación se encuentra ello. Esto es una especie de prueba que le va a hacer. Entonces el soldado le pide que le dé la seña de su marido y ella le va diciendo algunas características físicas destacadas. Por ejemplo, que en una de las versiones le dice que el tipo de ropa que lleva, el caballo como era, las armas. En otra se menciona, como en estas de Alcalá, que ella le bordó un pañuelo y que ese pañuelo él lo llevaba o en el puño de la espada o en la lanza, dependiendo de que fuera lancero o que fuera espadachín. Entonces el soldado, que es el marido, vuelvo a repetir, le contesta a la señora que su marido es que ha muerto. Y en este caso, lo que le dice es que le dijo en el testamento él que se casara con ella. Entonces la estaba poniendo a prueba de nuevo. Entonces la señora lo que le niega la posibilidad y le dice que si ha esperado 7 años, ella es capaz de esperar 7 años más. Y que si no vuelve, entonces se meterá en un convento y que los hijos que tiene los va a repartir. Hay que tener en cuenta que esta es el tipo de moralidad de la época, es lo que se está transcribiendo en estos romances. El tipo de moralidad, la conducta, lo que se esperaba de los modelos, de los estereotipos de mujer de la época y de los hombres de la época. Pero en realidad, esta historia, remontando, nos la encontramos ya contada en la Odisea. Es decir, nos vamos a la historia griega, en la Ilíada y la Odisea se nos habla de un personaje que es Ulises. Bueno, pues Ulises, que tiene que pasar una serie de avatares por el Mediterráneo por castigo de los dioses, pues cuando tras pasar 20 años lejos de su mujer, que era Penélope, pues le permiten los dioses ya que regrese. Y entonces el regreso de Ulises a Ítaca, a su isla, es lo que se cuenta en la Odisea. Bueno, pues al final de la Odisea
se cuenta precisamente este encuentro de un mendigo que llega a Ítaca, que nadie lo reconoce ya, y que Penélope, que ha estado es una gran señora y que ha tenido que estar soportando durante años el acoso de muchos hombres que querían casarse con ella, porque casarse con ella significaba tener todos sus bienes también. Pues entonces cuando llega Ulises y se da cuenta de lo que ha ocurrido, pues lo que prepara es una venganza. Primero va a comprobar si Penélope le ha sido fiel, y lo siguiente es que va a hacer una venganza contra estos hombres que han estado allí, y con la ayuda de su hijo, de Telémaco, pues procede a esa venganza. Bueno, pues esta historia recorre toda Europa, porque se encuentra prácticamente no solo en Grecia, sino se encuentra en Italia, se encuentra en Francia, se encuentra en muchos países balcánicos. De tal forma que la manifestación de esta historia que hemos recogido aquí y que estaba en los cantares de comba de los niños, no solo de Alcalá, sino los niños de toda España, en las señas del esposo, pues en realidad esto lo que hemos recogido es unas muestras que tienen la misma temática. Una mujer que está esperando que venga su marido de la guerra, y que al final se descubre que el marido es el que le ha estado haciendo esas preguntas y diciéndole que se case con él, ¿vale? La verdad es que es una forma, ¿verdad? Una forma también de eso, de marcar, ¿no? Como bien has dicho, la moralidad de la mujer, del género. Claro. Femenino en aquella época, de cómo se esperaba que fuera para que sea honrada y además también para mantener los valores familiares. Eso es, exactamente eso, es una muestra que en todos los romances han pervivido por un interés, y han pervivido por el interés de las mujeres cantoras, de las que lo mantenían, porque les resultaba atractiva esa historia. Y entonces ahí hay otros muchos romances que son de temas estrictamente religiosos, porque la gente vivía esa religiosidad, o incluso eróticos, porque también tenían esa realidad, ¿vale? Bueno, pues según escribes en este libro, en Alcalá de Guadaira has llegado a recoger hasta 16 versiones de este romance, de las señas del esposo. Sí, claro, estábamos muy vivos. Ya, verá, si ahora aquella investigación de los años finales de los 80 y de las décadas de los 90 se volviera a hacer, algunos de mis alumnos a lo mejor se acuerdan de esto porque yo se lo he cantado, pero seguramente no encontremos ninguna persona ya mayor que lo recuerde, porque no ha habido posibilidades de que en ningún sitio lo vayan cantando, y la memoria se reactiva haciéndolo, ¿verdad? En la práctica. Claro. Y eso, por desgracia, no hay esa oportunidad. La fortuna es que, lo mismo que en el flamenco ha incorporado muchos temas, pues estos temas que están ahora aquí se vuelvan a incluir en este circuito activo de la cultura. Quería comentar, aunque lo comentaré en otro de los programas cuando demos la seña del esposo, que el tratamiento precisamente de este que vamos a escuchar es un tratamiento totalmente melódico, abierto, prácticamente casi sin compás, mientras que la otra versión la he querido hacer muy rítmica, tan rítmica que podría cantarse un buen cantado de bulería, se podría cantar por bulería. Yo lo que hago es precisamente una forma preflamenca de la bulería, es la que hago en la otra versión. Pero en esta, a mí es una de las que más me ha emocionado al crear la música, las variantes musicales, y al incorporarle la instrumentación, porque tiene bastante sensibilidad. Espero que le guste a todo el mundo, igual que a mí me ha gustado.
Estoy segura de ello, sobre todo, Manolo, auguro unos martes súper entretenidos y además también culturalmente muy nutritivos contigo aquí a través del 107.7 de la FM y en radioguadaira.org. Antes de dar paso a Estando Yo en mi portal, que lo vamos a escuchar por supuesto para cerrar este espacio, quería primero darte las gracias por haber aceptado la invitación y por además también enseñarnos tanto, compartir con nosotros tantísima sabiduría sobre esta cultura y este patrimonio inmaterial de nuestra sociedad de Alcalá de Guadaira, para que todos y todas podamos disfrutarlo y además también conocer de dónde viene y por qué está hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, porque me ha encantado y me quedo con ganas de más. Así que hasta el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a ti, Sonia. Un beso muy grande, hasta luego. Un beso. Bueno, pues espero que todos y todas estéis disfrutando con esta sección Flores del Guadaira, un nuevo espacio que hemos incluido aquí en Alcalá día a día, cada martes, para sustituir también a esos sentimientos de fortaleza que nos traía en 2023 nuestra amiga y compañera de la barriada de San Miguel, María Luisa Cruz. Ahora pues llega nuestro amigo Manuel Fernández Gamero con este Flores del Guadaira que vamos a ir desgranando y desmembrando cada martes para poder conocer toda esa tradición y toda esa historia cultural que se ha quedado reflejada en este libro a través de estos cantares y de estos romances. Bueno, pues decimos adiós a esta sección en el día de hoy con Estando Yo en mi portal. Que lo disfrutéis. Estando yo en mi portal, bordando paños de seda, vi de baja un soldadito por alta Sierra Morena. Yo hice por preguntarle que si venía de la guerra. Sí, señora, de allí vengo. ¿Tiene usted alguien que le duela? Tengo allá a mi maridito, que 3 años lleva en ella. Pues deme usted las señales, por si algún día lo viera. Mi marido es alto, rubio, es capitán en la guerra, y en el puño de la espada lleva un pañuelo de seda que lo bordé cuando niña lo bordé. Otro que le estoy bordando y otro que le bordaré. 3 añitos lo he esperado y otros 3 esperaré. Y si a los 7 no viene, a monja me meteré. Usted dice, muerto ha quedado en la guerra, que yo le estuve alumbrando pa' que testamento hiciera. Y en el testamento dice que me casé con su prenda. Eso sí que no es verdad, eso yo nunca lo hiciera. Y con los hijos que tengo, yo vería lo que hiciera. Alza los ojos, mi vida, si me quieres conocer.
este del caballo blanco, maridito tuyo es. Alza los ojos, mi vida, si me quieres conocer, que me has guardado la honra como una buena mujer. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.